Bueno, pues el día de hoy estoy muy feliz de poder estar compartiendo aquí el día de hoy con ustedes. Nuestro pastor está ahorita en la ciudad de Monterrey, él está compartiendo ahorita en otra iglesia, también para que lo tengan en sus oraciones, que puedan estar orando por él. Pero pues mientras él está allá, yo estoy muy agradecida porque me dejó y me tuvo la confianza de poder compartir aquí en la iglesia. Y en las primeras reuniones, en la primera reunión les platicaba que para mí esto realmente es un sueño que Dios depositó en mi vida. ¿Cuántos saben que cuando conoces a Dios, cuando conoces a Jesús, Él planta sueños, Él planta propósitos dentro de ti? Y siempre fue un sueño mío el poder predicar en mi casa, el poder hablar de la palabra de Dios. Entonces estoy muy agradecida de poder estarlo haciendo el día de hoy. Y pues muchas gracias también a ustedes por abrir su corazón. Entonces les decía que yo sé que hay muchos de ustedes el día de hoy que tienen mucho que enseñarme, que me han enseñado bastante al pasar los años con sus vidas, y yo sé que yo pudiera aprender mucho más de cada uno de ustedes. Pero el día de hoy yo te quiero retar y te quiero animar, no de mis vivencias, no de lo que yo tengo que aportarte, sino de lo que he aprendido de la palabra de Dios. Entonces el día de hoy vamos a abrir la palabra y vamos a escuchar un poco acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y yo sé que Dios tiene algo para ti, yo sé que Él tiene algo específicamente para la temporada de vida que estás viviendo el día de hoy. Entonces, ¿por qué no me acompañas a orar? ¿Sale? Entonces vamos a orar todos juntos. Y papá, el día de hoy te damos tantas gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno, eres un Dios que es fiel, eres un Dios que cuando nosotros nos juntamos, Señor, en tu nombre, tú eres un Dios que se aparece. El día de hoy, Espíritu Santo, te pido que nos hables, que nos retes, que nos animes, y que sea tu Espíritu Santo paseándote en medio de esta silla, Señor, trayendo tu palabra. Que esta semilla sea plantada, Dios, en los corazones de cada una de las personas, y que sea tu Espíritu Santo el que esté cercanamente hablándonos a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Jesús, por esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les voy a pedir algo. Yo sé que están un poco acalorados el día de hoy. Tal vez no sé cómo ha ido tu día, como que a mí el calor medio me baja poquito, pero el día de hoy te voy a pedir que respondas a la palabra de Dios, no porque yo esté aquí hablando y luego me pongo nerviosa si no me respondes, no es por eso, es porque la palabra de Dios merece que muchas veces nosotros respondamos. Y si algo a ti te gusta, si algo a ti tú dices, no, si Dios me está hablando con eso, con tu cuerpo, a veces Dios te está hablando y estamos así. Y Dios te está hablando, pero yo no sé qué Dios te está hablando. Entonces, si Dios te está hablando, que respondas con tu cuerpo, que me puedas decir así, que sí, amén, eso es para mí. Y pues bueno, ya comenzando con la prédica del día de hoy, ¿alguno de ustedes tiene una película favorita? ¿Tienen una película favorita? ¿Sí? A mí me encantan las películas. Yo amo ver películas y ponerlas. Mi mamá sabe, yo las disfruto, me encanta verlas, pero hay algo que me gusta más que el simplemente ver una película. Me gusta cuando yo veo una película y se la tengo que enseñar a alguien más. El ver películas con otras personas para mí me encanta, y yo soy de esas personas que más de estar viendo la película, estoy viendo cómo reacciona la persona al lado de mí a la película que le puse. ¿Te ha pasado? Que ves una película tan buena que dices, no, tengo que verla y tengo que verla con otra persona y que esa persona reaccione igual que yo a lo que está pasando. Entonces yo soy ese tipo de persona y soy así de que veo que están en el celular y yo estoy de que, pon atención, de que eso es importante. Eso es importante, y pon atención. Y hace unos meses yo vi una película de esas que dices, me voló la cabeza. Así, yo la vi y estaba sola y yo me acuerdo que dije, no, esta es una obra de arte, tremenda obra de arte que acabo de ver el día de hoy.
Entonces dije, esta película es tan buena que la tengo que ver con alguien más. Entonces un día estaban unos amigos en mi casa y estaba mi hermano. Y para mí es como, yo siempre le tengo que enseñar las cosas a mi hermano. Entonces les digo de que siéntense y vamos a ver esta película que está increíble. Es una obra de arte. Entonces ya de que nos sentamos todos a ver la película, y esta película es de esas que al final tiene como un giro a la trama, tiene así un giro a la trama que al final dices, no manches, todo el tiempo estaba pasando esto en la película. Entonces ya nos sentamos todos a ver la película y recuerdo que estamos todos así y como que todos estaban platicando y yo ya estaba un poco disgustada. Yo decía, es que esta película la tienes que ver con atención. Y estaban como que platicando y así, yo de que es que pongan atención. Y luego yo veía que mi hermano de repente volteaba y veía su celular, y luego típico que estás viendo así la película y escuchas un reel, ¿no? Y ya estaba yo volteando así, que ¿quién está viendo Instagram? Y no, yo quería que le pusieran mucha atención. Entonces ya duramos ahí 2 horas sentados viendo la película y llega el clímax del momento, cuando pasa así de que el cambio de trama y tú te tienes que quedar como no puede ser lo que acaba de pasar y pasa y yo estoy como que viendo la reacción de todos y mi hermano voltea, se le queda viendo a la pantalla y dice, ¿cómo? No entendí, es que estaba viendo mi celular. No, yo me le quedé viendo y le digo, ¿cómo que no entendiste? Y luego volteé a otro amigo y luego, sí, como que yo tampoco le entendí muy bien, es que, no sé, o sea, está rara, ¿no? Y yo estoy así viéndolos y yo estoy de que no puede ser, es la mejor película con el mejor cambio al final, con el mejor momento y, uy, ¿por qué como que no lo entendiste? Y sí o no que esas cosas desesperan mucho. Sí, yo estaba poniendo muchas expectativas en que iban a entender esa película, no lo entendieron, pero pasa muchas veces puede pasar un mismo suceso y que las personas lo interpreten de maneras diferentes. Esa película también, había otra amiga ahí viéndola y me dice, pues sí, o sea, está padre, nada más que no es mi tipo de películas. Y yo, bueno, está bien. Y así pasa muchas veces. Por ejemplo, a mí me gustan también mucho los musicales. ¿Cuántos aquí odian los musicales? Aquí hay gente que no puede ver un musical, a mí me encantan. Entonces, podemos reaccionar de diferentes maneras ante las mismas películas, incluso en la vida, ante la misma circunstancia. 2 personas van a reaccionar totalmente diferente a esa situación que sucede. Y mientras leía esto, me recordaba a una de las escenas de las que escribe Marcos acerca de la historia de Jesús. Y esta historia me llama mucho la atención, es una parte de la Biblia, un fragmento de la Biblia que me llama mucho la atención porque me habla de esto mismo, que es que muchas veces 2 personas pueden ver un mismo fragmento, una misma persona, una misma situación e interpretarlas de manera totalmente diferentes. Con Jesús pasaba lo mismo, Jesús tenía que multitudes que lo seguían, que lo veían por los milagros que hacían, pero también tenía un grupo pequeño de discípulos que vivían y hacían la vida con él. Tenía fans, ¿no? Tenía personas que les gustaba lo que hablaba y también tenía sus haters, tenía personas que no les caía bien Jesús, estaban los romanos y luego estaban los fariseos, estaban los seduceos, todos tenían una opinión diferente acerca de la misma persona de Jesús. Y dentro de esos grupos todavía había opiniones divididas, porque lo que vamos a leer es una historia de los discípulos de Jesús, personas que habían caminado con Jesús durante todo el tiempo y en un momento decisivo de la historia los vemos reaccionar de 2 maneras completamente diferentes. Entonces, ¿por qué no me acompañas a leerlo? Están un poco largos estos versículos, pero van a poner atención, ¿verdad? Muy bien, vamos a leerlos juntos. Marcos 14:3 dice, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban en la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron, ¿podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres?
Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él, Judas, comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Muy bien, entonces estamos en este punto decisivo de la historia de Jesús, porque estas dos historias suceden unos momentos, unas semanas, puede ser antes de que Jesús sea entregado para morir en una cruz. Y Marcos estructura esta historia de una manera muy interesante porque no pasó así de manera cronológica, pero él pone estas dos historias en contraste la una con la otra para que cuando tú y yo las leamos podamos ver la reacción de estos dos seguidores de Jesús ante él. Para este momento ellos ya tenían bastante tiempo caminando con Jesús, viviendo la vida junto con él. Y vemos la primera reacción de una seguidora de Jesús que es hermosa, es derramar un perfume, es ungirlo para su entierro, es entregarle todo lo que tenía. Y ni siquiera un versículo después podemos ver a Judas buscando a los líderes religiosos para entregar a Jesús por tan solo unas monedas. Y esta historia siempre me hace cuestionarme muchas cosas. ¿No te pasa que lees historias de la Biblia y dices ¿por qué? Esta historia me hace cuestionarme demasiado. ¿Por qué Judas actuaría de esta manera? ¿Nunca te lo has preguntado por qué Judas? Como que a veces suena ilógico, ¿no? De que por qué Judas entregaría al Mesías, a Jesús, después de haber caminado tantos años junto con él, después de haber visto todos los milagros que tú y yo leemos. Judas los vio con sus propios ojos y aún así un día decidió él ir con los líderes religiosos y él tomar la iniciativa para entregar a Jesús hacia su muerte. ¿Por qué haría algo así? ¿Te lo has preguntado? Soy la única. ¿Te lo has preguntado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Pongámonos en contexto. Judas era judío. Él durante toda su vida había escuchado acerca de un Mesías que iba a regresar, que iba a llegar y que los iba a libertar de la opresión en la que el pueblo judío estaba viviendo. Él esperaba a un líder político, él esperaba a alguien fuerte, él esperaba a un guerrero, él esperaba a alguien que iba a juntar de que un ejército increíble y que iban juntos a derrocar al ejército romano. Entonces yo me imagino que cuando Judas conoció a Jesús, vio los milagros que él hacía, vio que él decía que era el Mesías, dijo, bueno, pues yo lo voy a seguir. Porque me estoy poniendo del lado correcto de la historia. Yo quiero eso que el Mesías puede ofrecerme a mí, yo lo quiero. Me imagino que Judas imaginó todo el dinero, toda la fama, todo el éxito que iba a obtener por seguir a Jesús. Entonces él comienza su camino y su peregrinaje tras Jesús durante estos 3 años. Y para este punto de la historia donde nos encontramos a Judas, Jesús había repetido varias veces que él estaba a punto de entregarse a sí mismo para morir. Judas había conocido a un Jesús que no le había dado todo lo que él esperaba de él. Sino al contrario, él estaba diciendo, yo, el Mesías, me voy a tener que entregar para morir. Y para él yo me imagino que era algo que no cabía dentro de su mente, era como, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que todo lo que yo pensé, las falsas expectativas que yo creé en mi mente de las cosas que me ibas a dar en la tierra no son reales? Me imagino que Judas se imaginaba, ¿no?, a Jesús y los 12 guerreros, no a los 12 discípulos, que unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, no a los 12 discípulos que iban a morir trágicamente por el nombre del Evangelio. Él se imaginaba algo
mucho más glorioso terrenalmente. Judas comenzó a seguir a Jesús bajo la falsa expectativa y promesa de que el Mesías vendría para mejorar su vida aquí en la tierra. Y sabes, esto me llama mucho la atención porque lo mismo pasa muchas veces contigo y conmigo. Muchos de nosotros piensan en el momento que comenzaste a seguir a Jesús, que por primera vez escuchamos acerca del Evangelio y muchas veces comenzamos a seguirlo con la promesa de que nuestra vida va a mejorar aquí en la tierra. Comenzamos con la promesa de que nuestro matrimonio se va a arreglar, de que tendremos estabilidad económica, nuestros hijos van a triunfar en la vida y se van a alinear en el camino de Dios, nos van a perdonar, seremos libres de la ansiedad, que nuestros padres se van a reconciliar, que nuestro hogar va a ser distinto, que nuestra vida va a tener un propósito mucho mayor. Y sí, son muchas cosas que realmente Jesús te quiere ofrecer y que Jesús te quiere dar. Pero esas no pueden ser las razones por las que comenzamos a seguir a Jesús. Muchas veces cuando nos damos cuenta que Jesús no vino a esta tierra para ofrecernos las cosas que terrenalmente queremos, es cuando comienza la insatisfacción en el creyente. Un cristiano que solamente está viendo lo que Jesús puede hacer por él es un cristiano insatisfecho. Porque de eso no se trata. Si continuamos la historia de Judas, yo me imagino que en el punto donde lo encontramos, en su cabeza estaba como, ok, tengo 3 años siguiéndote, 3 años, como dice la Biblia, sin un lugar para recostar mi cabeza, 3 años esperándote a que hagas lo que yo estoy esperando que tú hagas. Y se dio cuenta en un punto que Jesús no era la persona que él pensaba. Se dio cuenta que Jesús no le iba a dar las cosas que él esperaba obtener de él. Y en este punto de su vida lo encontramos entregando al Mesías, al Rey de Reyes, por 30 monedas de plata. Y sabes, tú y yo podemos juzgarlo, ¿no? Y criticarlo lo más que podamos y como cuestionarnos, ¿por qué harías algo así? Cuando la verdad es que ser discípulo de Jesús no es algo sencillo. Muchas veces tú y yo nos encontramos en esa misma encrucijada que tiene Judas de, es que Jesús me prometió tantas cosas, es que yo esperaba tanto de Jesús y parece que en este momento no está cumpliendo, entonces tal vez es más fácil cambiarlo y entregarlo por 30 monedas de plata, porque cuando comparas el valor de seguir a Cristo o seguirte a ti mismo, terrenalmente tiene más sentido seguirte a ti mismo. Cuando comparas el valor de seguir a Cristo o vivir para ti terrenalmente, vivir para nosotros mismos tiene más sentido. Porque, sabes, muchas veces no va a tener sentido tener fe en lo invisible. La fe no es algo que tiene mucho sentido. Muchas veces no va a tener sentido tener fe en las promesas y en los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces no va a tener sentido bendecir a otros. Muchas veces no tiene sentido ir a la iglesia cada domingo, servir a otros, ser fiel en tu matrimonio, ser honesto con tu trabajo. Muchas veces son cosas que terrenalmente el mundo nos dice que no tiene sentido, porque hoy el mundo está más que afanado por gritarnos a ti y a mí que la única verdad que importa es la tuya. Tu verdad, tus sueños, tu comodidad, tu manera de ver la vida, tu manera de ejercer la sexualidad, tu manera de disfrutar, tú. Para el mundo terrenalmente tiene más sentido seguir lo que tú piensas, lo que tú deseas, seguirte a ti mismo. Pero Cristo nos ofrece una alternativa totalmente diferente. Y sabes, muchas veces comenzamos a vivir bajo una falsa impresión
de que Jesús quiere satisfacer cada uno de nuestros deseos terrenales, y es cuando nuestra insatisfacción como cristianos comienza. Hay verdades que muchas veces no nos gusta decir, pero Jesús no vino a esta tierra para que nuestros sueños se cumplan. Él vino por algo mucho mayor que eso. Él no vino para que todos nos reconozcan. Él no vino para que nuestra vida sea increíble, sea color de rosa. Jesús vino por algo mucho más grande que eso, que es darnos a ti y a mí salvación eterna. Él no llegó a tu vida y te alcanzó para que tu vida sea perfecta, sino para Él alcanzarte para una eternidad, estar juntos con Él y traer a las demás personas que conviven contigo en tu vida diaria hacia esa misma eternidad. Ese es el plan de Jesús para nuestras vidas. Mientras yo leía y meditaba en esta historia de Judas cambiando a Jesús, al Mesías, por 30 monedas de plata, no podía evitar pensar en la tragedia que es esto. ¿Sabes cuál es la mayor tragedia? La mayor tragedia es que Judas nunca vio al Jesús resucitado, pero sí vio 30 monedas de plata. Judas nunca vio al Jesús resucitado después de estar 3 días en un sepulcro. Él nunca lo vio, pero sí vio la recompensa efímera que el mundo tenía para ofrecerle. Y yo creo, iglesia, que ese es el peligro que el mundo pone ante nosotros el día de hoy. Ese es el peligro de la iglesia el día de hoy, que un día no veamos a este Jesús resucitado por ver 30 monedas de plata, por escoger el día de hoy en lugar de una eternidad con Cristo. Satanás quiere que el día de hoy tú tomes las decisiones tan equivocadas, que hagas un cambio que no tiene sentido y que prefieras tomar 30 monedas de plata en lugar de ver a Cristo. Es una tragedia que la iglesia cambie a un Dios glorioso por lo que el mundo puede ofrecerle efímeramente. Porque el mundo va a venir y nos dice que fue creado para nosotros. El mundo va a venir y te va a decir que fue creado para ti. Que todo lo que necesitas es lo que está aquí. Por eso es que vemos a una generación que, algo que les decía el día de hoy en la mañana, es que a mí me cansa. Me cansa que los sociólogos y la gente más grande, ¿no? que ve nuestra generación y que se encarga como de ver los patrones que tiene la juventud del día de hoy, le encanta ponernos etiquetas y muchas veces nos dice, es que es una generación ansiosa. ¿La has escuchado? ¿Generación qué? De cristal. Generación de cristal, generación ansiosa, generación adicta, generación que... no sé, les decía, no sale al parque porque salir al parque al parecer es muy importante, ¿no? Y generación de este y generación el otro. Y ¿sabes qué? A mí me duele escuchar eso de mi generación, pero muchas veces tengo que reconocer que es cierto. ¿Por qué? Porque el mundo viene y nos miente y nos dice que es para nosotros, y es por eso que el mundo de hoy, su estabilidad emocional depende de la pila de su celular. Depende de si trae internet o no trae internet. Depende de cuántos números hay en su cuenta de banco. El mundo viene y nos miente y nos dice que nuestra estabilidad viene de los estupefacientes que consumimos, del dinero que tenemos, de la aprobación que recibimos. ¿Qué tan ocupados o qué tan importantes somos? Y eso es lo que crea una generación adicta, eso es lo que crea una generación ansiosa. El mundo quiere venir y mentirnos y decirnos que Jesús no es suficiente. Pero ¿sabes qué? El día de hoy yo creo que Jesús es más que suficiente, que Jesús puede venir y cambiar esta generación, que todos se han encargado de ponerle etiquetas. Y que Jesús quiere venir y decir, es que yo soy suficiente. Jesús es suficiente. Pero es cuando pasamos más tiempo buscando nuestro propio reino que el reino de Dios. Cuando
comienza esa insatisfacción dentro de nosotros. Cuando no hay intimidad con el Padre, perdemos de vista lo que realmente importa. Y muchas veces, aún en medio de los cristianos, podemos ver cómo hay esa insatisfacción. Y no sé si tú alguna vez te has sentido así. Si te has sentido insatisfecho con tu relación con Dios. Lo que más necesitamos es intimidad con Él, iglesia. ¿Sabes? Esa insatisfacción, esa ansiedad, esa dependencia a otras cosas comienza porque pasamos más tiempo a los pies de Instagram que tiempo a los pies de Jesús. Pasamos más tiempo a los pies de nuestra cuenta de banco, a los pies de nuestro dolor, a los pies de nuestro pobrecito, a los pies de tantas cosas en lugar de pararnos y pasar tiempo a los pies de Jesús, escogiendo la cosa que más importa, que es conocerlo a Él y darlo a conocer. En Judas veo a un seguidor de Jesús insatisfecho. ¿Estás insatisfecho? Porque sabes que algo que me puede es conocer a cristianos igual de vacíos que alguien que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Muchas veces como cristianos vivimos igual de vacíos, igual de perdidos, porque conocemos de Él y buscamos de sus milagros, pero no buscamos su rostro. Te platico esto porque yo por mucho tiempo he venido a la iglesia toda mi vida. Mis papás siempre venimos a la iglesia y yo escuché cada prédica, igual que Judas, ¿no? Cada sermón. Yo sabía todo lo que se hace aquí en la iglesia. Pero recuerdo que no fue hasta un punto en el que estaba yo sola en mi cuarto. Y recuerdo haber hecho esta oración y decirle a Jesús la más genuina que había hecho en mi vida hasta ese punto y decirle, es que no te conozco. No te conozco. Y como no te conozco, para mí no eres suficiente. No sé por qué en mí hay una necesidad de estar buscando mi saciedad en otras cosas que no son tú. Y mis papás no lo saben y la gente que me rodea no lo sabe, pero en mí hay una necesidad de buscar fuera de ti todo lo que necesito. Pero a mí me dijeron que si te conocía, en ti puedo encontrarlo. Y recuerdo estar ahí y realmente en mi corazón había un deseo de encontrarme con Jesús. Pero había un problema y es que mi corazón estaba enamorado del mundo y recuerdo muy bien esa noche cuando Jesús me habló y me dijo, Mariana, es que yo no puedo saciar un corazón que está tan enamorado del mundo. Y me da miedo que ese sea el corazón de la iglesia. Un corazón que no busca su satisfacción entera en Cristo porque la está buscando en el mundo. Judas se encontró a sí mismo insatisfecho con su vida como seguidor de Jesús porque buscaba su propio reino en lugar de buscar el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué dice? Busquen el reino ¿de quién? De Dios. No dice busca tu propio reino, busca el reino de tu familia, el reino de tu trabajo. Dice busquen primeramente el reino de Dios y Él les dará todo lo que necesitan. Sabes, muchas veces buscamos nuestro propio reino, buscamos nuestra propia gloria, nuestro propio placer, pero Jesús no vino para glorificarte a ti. Jesús no te buscó, no fue al lugar donde estabas para glorificarte a ti. Él te trajo con un propósito mucho más grande y es que tú veas su gloria. Jesús no quiere glorificarnos, Jesús quiere que veamos su gloria, pero muchas veces el estarnos viendo a nosotros mismos nos roba de vernos y encontrarnos con Él
cara a cara. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a tu idea de lo que es el éxito. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a tu verdad, a tu comodidad, a tu éxito. Es un amo o el otro, y muchas veces esto es difícil. Antes de seguir, voy a tomar agua. Es bien incómodo, ¿verdad? Cuando tomas agua aquí todos te están viendo. Bueno, hace unos años estuve en un instituto bíblico y yo tenía un maestro que siempre repetía la misma frase, ¿no? Él siempre hablaba de las promesas de Dios. Y recuerdo que él tenía una frase que decía mucho, que es que cuando tú oras por sanidad, Dios siempre responde. Dios responde o con vida aquí en la tierra, con sanidad, o Él responde con vida eterna. Y él decía mucho esta frase, lo decía mucho. Y recuerdo que yo no entendía bien esa frase, como que era algo que tenía en mi mente, pero no cargaba conmigo en el corazón. Hasta hace unos meses que recordé mucho esa frase, en noviembre del año pasado. Era un domingo, así como y recuerdo que yo iba saliendo de un partido de fútbol de los de la iglesia. ¿Dónde está el equipo de la iglesia? Iba saliendo de un partido ahí de la iglesia y mi papá me habla y me dice que mi abuelita estaba en el hospital. Entonces mi abuelita para este punto no había estado mal, no había estado enferma, ella no había tenido nada. Entonces para todos nosotros fue un shock muy grande, era algo que no esperábamos. Entonces recuerdo llegar y ver a mi abuelita, ella estaba muy mal, estaba en cama, y pues ya hablando con los doctores y todo, nos dicen que no le dan muchas esperanzas, pero que la van a meter como a cirugía y que ellos nos iban a estar notificando de cómo ella iba a estar. Entonces yo recuerdo en ese momento que sentí mucha paz. No sé por qué yo sentí mucha paz. Recuerdo escuchar a mi tía y a mi mamá orando por mi abuelita en voz alta. Recuerdo yo estar en el cuarto de espera y estar orando por ella y yo sentía mucha paz de que Dios la iba a sanar. Yo estaba muy segura de que ella iba a salir de ahí y platicábamos entre nosotros y hacíamos planes, ¿no? Cuando salga, quién le va a hacer de comer, cómo la vamos a cuidar, qué es lo que vamos a hacer. Y recuerdo yo en mi corazón saber que Dios iba a hacer algo por ella, aunque yo no supiera qué es lo que iba a hacer, aunque yo no lo entendiera. Pasan las horas y no nos decía nada y salía de repente un doctor y nos decía que estaba muy débil. Hasta que ese día en la madrugada salieron a decirnos que mi abuelita había fallecido. Y recuerdo yo haber estado hablando con Dios en ese momento y como pensar, ¿por qué si tú me diste la paz de que ibas a hacer algo? Yo tenía la paz de que esto estaba en tus manos y yo pensé que tú me ibas a responder con sanidad. Y en ese momento recuerdo que se me vino mucho la frase de este maestro y que Dios siempre responde con sanidad, aquí en la tierra o con vida eterna. Pasaron los días, estuvimos ahí en el funeral. Y entre tantas personas que se acercaron conmigo a darme el pésame y abrazarnos, recuerdo que hubo una señora en especial que se acerca conmigo y me empezó a platicar como que ella era amiga de mi abuelita, que ellas comían juntas, que ella la extrañaba mucho, que la quería mucho, pero esta señora se veía con tanta
paz. Me lo dijo todo con lágrimas, pero yo percibía paz en su alma. Y recuerdo que me hizo llorar mucho todo lo que me dijo y yo estaba como, pues sí. Pero también me acuerdo que lo último que me dijo fue, pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios contestó a nuestras oraciones. Me dijo, mi abuelita sufría de artritis. Dijo, tu abuelita le dolían mucho sus huesos y ella sufría mucho. Me dijo, ella estando aquí, ella sufría mucho de sus huesos y a ella le dolía, pero el día de hoy ella ya no tiene dolor, ella ya está sana. Y ella está con Jesús, y ella ya no quiere regresar. Me acuerdo que me dijo, ella ya ahorita ya no quisiera regresar. Ella ya no quisiera estar aquí. Sabes, yo sé que muchas veces la pérdida es algo difícil. Si yo pudiera elegir y yo estuviera buscando mi propio reino, para mí hubiera sido mejor que mi abuelita se hubiera quedado con nosotros. Que no hubiera pasado todo tan repentinamente, que no hubieran pasado las cosas como sucedieron. Pero mi trabajo como seguidora de Jesús es confiar en que su reino es el correcto y su voluntad es la mejor voluntad que hay. El día yo sé que mi abuelita está en el mejor lugar donde podría estar. Plantó la semilla que tenía que plantar, hizo lo que tenía que hacer. Y aunque es triste para nosotros aquí, nos toca confiar primeramente en su reino. Seguimos a un Dios bueno, no a un Dios injusto. Sabes, el mayor peligro que podemos enfrentar como cristianos es cambiar nuestro reino por su reino. Y no me malentiendas, no te estoy diciendo que está mal que busques un milagro, que busques que Dios arregle tu matrimonio, que busques que Dios arregle tu familia, que Él te dé estabilidad económica. No son cosas que están mal. Pero ten cuidado con buscar el milagro antes de buscar el rostro de Jesús. Ten cuidado con buscar el milagro antes de buscar la intimidad. El verdadero deleite de un cristiano, el verdadero deleite de un seguidor de Jesús, que creo que es el que Judas se estaba perdiendo, era buscar el rostro de aquel que lo creó en lo privado. Era dejar de ver las cosas que estaban sucediendo en este mundo y todos los problemas y todo lo que quiero obtener y buscar a Jesús en lo privado, porque sabes que muchas veces nosotros como personas queremos sucesos y que las cosas pasen ya y que Jesús me sane ya y que mi matrimonio se arregle ya y que estas cosas sucedan ya, pero a Jesús le gusta trabajar en procesos. No prefieras los sucesos en lugar de los procesos, porque es en los procesos donde nos encontramos con la gloria de Jesús. Es en los procesos donde lo conocemos de maneras íntimas, de maneras especiales, de maneras cercanas. Y puede que tú el día de hoy estés pasando por un momento difícil y quisieras que Dios actuara ya y que actuara en un suceso. Pero es mejor buscar su rostro, es mejor conocerlo, es un deleite mucho más grande. Yo sé que necesitas un milagro, pero por favor, que no sea el milagro lo que buscas en lugar del rostro de Jesús. Que no sea tu reino lo que buscas en lugar del reino de Cristo, porque te vas a perder de lo más importante. Judas se perdió de lo más importante, de lo más glorioso que cualquier humano puede ver. Él no lo vio, tuvo la oportunidad, pero la perdió por 30 monedas de plata. Iglesia, no nos perdamos de buscar por sobre toda cosa la intimidad con nuestro Padre, la intimidad con nuestro Creador. Y me encanta la historia antes de la de Judas y este contraste que Marcos decide hacer, porque María fue una mujer que decidió por sobre todas las cosas escoger la mejor parte. Y si lo leemos aquí en Marcos 14, me gustaría volverlo a leer. Dice, mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra, un hombre que había vivido un milagro. Jesús estaba en la casa de un lugar íntimo, un lugar donde
en la cultura judía, comer con los demás era una muestra, una señal de intimidad. Y él ya había dicho para este punto varias veces que él iba a entregar su cuerpo, pero estos discípulos, estas personas, incluso que habían experimentado milagros, parecían no comprenderlo. Muchas veces puedes recibir un milagro e igual estar insatisfecho con Jesús. Solo es la intimidad que nos hace estar satisfecho. Dice el versículo: mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos estaban a la mesa, se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Dice que la regañaron severamente. Y mira, aquí en Marcos no nos dice quién fue el que dijo eso, pero Lucas es un poquito más tremendillo y él cuenta esta historia otra vez y nos dice exactamente quién dijo cada cosa, y adivinen quién fue el que dijo esto. Judas. Entonces dice que llega esta mujer y trae este frasco. ¿Sabes? Tú solo podrías comprar este frasco si hubieras trabajado durante un año. Y luego ya lo pudieras obtener. Y yo me imagino que esta mujer vio esto, que los historiadores no saben ni siquiera cómo es que esta mujer tenía este frasco. Imagínate que se lo robó. Nada, no es cierto, no creo. Pero dicen que probablemente pudiera haber sido una herencia que fue pasada de generación en generación, en generación, en generación, hasta llegar a ella. Entonces era lo más valioso que poseía. Y me imagino que ella, al escuchar que Jesús estaba hablando de que iba a morir, de que se iba a entregar por sus pecados, ella vio a Jesús y vio el frasco que era lo más valioso que tenía y dijo: más me vale hoy que tengo tiempo derramarlo sobre él, más me vale entregarle todo lo que tengo. No tengo mucho, pero mi mamá me dio este frasco que es tan costoso, lo derramaré sobre él. Dice que Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, que en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Esta historia me encanta porque yo comenzaba esta prédica diciéndote que muchas veces terrenalmente vivir para ti va a tener más sentido que vivir para Jesús. Ante los ojos de la gente, tal vez ante los ojos de tu familia, ante los ojos de la sociedad, va a tener más sentido vivir para ti mismo y seguir tu propio reino, pero ante los ojos de Jesús es mucho más valioso derramarlo todo ante Él. Entregarlo todo para su reino. Sabes, muchas veces la gente, incluso dentro de la misma mesa, dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos seguidores de Jesús, te van a criticar y te van a decir: es que eso es fanatismo. Es que ¿por qué das? Es que ¿por qué bendices? Es que, jóvenes, ¿por qué pierdes un mes de tu vida encerrado en la iglesia? ¿Por qué he conocido algo mejor? Porque cuando veo el valor de 30 monedas de plata, cuando veo el valor de un perfume que es lo más costoso que tengo, y luego veo a Cristo, Cristo es 1000 veces más valioso, Cristo es 1000 veces más glorioso, Cristo es 1000 veces más hermoso y vale la pena. Vale la pena tener una vida que se derrocha en adoración, en servicio a Jesús. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero. Dios es bien bueno y me cumplió ese sueño de poder hacer un viaje misionero hacia Marruecos. Y si te platico un poco del país, de Marruecos. En Marruecos, si tú eres una persona marroquí,
tú tienes que ser musulmán. No es como una ley como tal, pero es lo que se espera de ti, y también las autoridades pueden básicamente no seguir la ley. Si tú confiesas que tú no eres musulmán, que tú no crees en lo que creen los musulmanes, que tú tienes otra religión. Y también no, es un lugar donde no puede haber misioneros, a los misioneros los sacan del país. Es muy difícil que un misionero entre en este país, en Marruecos. Entonces nosotros estuvimos ahí unos días, fuimos un equipo, una expedición para allá con Marruecos, y estuvimos un tiempo pues ahí como moviéndonos con un se me fue la palabra, un misionero, que él había estado por más de 20 años ahí sirviendo con el pueblo marroquí. Entonces un día él nos dice como vámonos al parque porque vamos a orar. No podíamos orar como en lugares cerrados porque luego nos iban a escuchar y iba a ser muy raro, entonces nos podían sacar. Entonces ya fue que nos fuimos a un parque en un lugar donde nadie nos estaba como escuchando, nadie nos estaba poniendo atención, y nos dice, yo tengo un amigo que es marroquí, que es cristiano, y yo quiero que a él lo conozcan. Entonces ya llegamos todos juntos, todo el equipo, y llega este señor y se sienta con nosotros. Él solamente hablaba árabe, entonces el misionero nos estaba traduciendo todo lo que él nos estaba diciendo, y su testimonio me impactó tanto. Nos contó muchísimas historias de cosas que él vivió. No tengo tiempo para contar todas, pero una de las cosas que él nos dijo fue: Jesús, cuando yo lo conocí, me impactó tanto que yo no puedo esconder mi fe. Nos decía, cuando yo conocí a Jesús, su vida, su muerte, impactó hasta lo más profundo de mi fe, que yo no puedo esconderla. Yo no puedo fingir que creo lo que los demás creen, yo no puedo fingir que soy musulmán. Él llegó hasta el extremo de decir, yo no puedo continuar con mi vida normal cuando yo sé que los demás personas que están alrededor de mí están creyendo en un Dios falso. Entonces él dejó todo lo que tenía, dejó su trabajo, dejó su familia y comenzó a trabajar con iglesias secretas en países alrededor de Marruecos, donde ahí realmente persiguen a cristianos y los matan. Y él comenzó a trabajar con todas estas iglesias, evangelizando marroquíes y trayéndolos a los pies de Cristo. Y mientras él nos platicaba acerca de su vida, él nos dijo, yo he estado 3 veces en la cárcel. El día de mi boda me metieron a la cárcel porque se dieron cuenta que había varios misioneros en mi boda. Me han golpeado, yo no sé cómo estoy vivo. En una ocasión fui el único que salió vivo de una iglesia en Argelia. Y él decía, pero es que yo no puedo esconder lo que yo creo. Y estuvo ahí con nosotros, y recuerdo que estábamos ahí todos sentados y oramos un rato todos juntos, y la presencia de Dios se sentía tan fuerte en ese lugar. Y recuerdo estar viendo a ese hombre y pensar, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que impactó tanto tu vida para que tú des todo por Él y lo sigas entregando día a día? Pasó la tarde y estuvimos toda la tarde platicando con él, y en un momento estábamos en un grupo más pequeño y él estaba como muy serio, y en un momento nos ve a nosotros y le estamos haciendo preguntas de la iglesia escondida, de las iglesias en las que él había estado, y nos voltea y nos dice, ¿quieres conocer a la iglesia marroquí? ¿Quieres conocer a la iglesia perseguida? Mírame a los ojos. Y recuerdo verlo y ver tanto dolor,
tantas cosas que una sola persona había atravesado en el nombre de Jesús. Y me recuerdo haber pensado en ese momento, estar parada enfrente de él, y le dije: si yo represento a la iglesia en México, no sé qué estoy representando. Tu fe es mucho más grande que la mía y yo quiero conocer a ese Dios que tú sirves. Iglesia, conocemos a un Dios por el cual vale la pena morir. Conocemos a un Dios por el cual vale la pena entregar nuestra vida día con día. Ese es el Dios al que servimos, no un Dios al que se puede servir pasivamente, no un Dios el que es algo que le agregamos a nuestra vida, no un Dios que solamente quiere cumplir milagros y cosas bonitas en nosotros. Servimos a un Dios por el cual vale la pena entregar nuestra vida. Y si puede ir pasando el grupo, porque creo que ya me pasé de tiempo. Por último, en estos versículos, hablando de María, cuando Jesús habla de que María hizo algo bueno para con él, ella la está exaltando y le está diciendo esa palabra bueno, en hebreo significa kalos, y esta palabra kalos significa que es algo hermoso. Es algo digno de ser alabado, es algo precioso y a mí me impacta el saber que Jesús estaba a punto de entregar su vida. La sangre más preciosa iba a ser derramada por nosotros y Él ve un perfume y dice: eso es kalos, eso es precioso. Y tal vez el día de hoy tú piensas que lo que tú tienes para entregarle a Jesús no es suficiente, comparado con la sangre del Cordero, comparado con las personas que realmente entregan su vida por un evangelio. Pero el día de hoy, ese perfume que tú tienes en tus manos para derramar ante Jesús es kalos. ¿Qué es eso que tienes en tus manos que tal vez Jesús te está pidiendo? Y algo que me encanta es que donde el mundo ve desperdicio, Jesús ve algo que perdura para siempre. Donde el mundo ve desperdicio, Jesús ve algo eterno. Donde tal vez para el mundo puede ser un desperdicio dar tu vida para Jesús es algo que perdurará por la eternidad. Y qué mejor que vivir por lo que es para siempre, iglesia. Y me gustaría terminar con este versículo. Si se quieren poner sobre sus pies para terminar esta reunión. Me encanta este versículo, es de mis versículos favoritos. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos y yo creo que esta mañana nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre, y esta parte es mi parte favorita, porque es nuestra esperanza, iglesia, que no estamos viviendo por un mundo terrenal, sino que estamos viviendo por uno que ha de venir y que va a durar por siempre. Dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Y esa es nuestra esperanza, iglesia, que hay un rey que va a regresar y va a llegar por su iglesia, y vamos a ser una iglesia que lo espera, que entrega, que derrama todo lo que tenemos en adoración a Él. Entonces, ¿por qué no cantamos esta canción? Y yo sé que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones qué es lo que le tenemos que entregar, qué es eso que tienes que derramar. Espíritu Santo, somos una iglesia que está dispuesta, Jesús, a entregarte todo a ti.